de confrontación, salen a la luz estos temas de, ¿qué podríamos decir? ¿Racismo? O no, la utilización un poco de algunos términos para ofender en términos de medir ese racismo. Y gente que nos hablaba que tenemos una constitución de derechos. Fueron los inventores de la constitución de derechos. Las organizaciones quieren un mismo trato político que UNES. UNES es este grupo que, ya no grupo, sino el Partido Uno, que propone la candidatura del correísmo del señor Arauz, a la que el Consejo Nacional Electoral le ha dado un tiempo para cumplir algo que legalmente no podía. Pero también está en debate nuevamente el abrigo estatal que podría darse al hueco del ISPOL, lo de la Policía Nacional, y nuestro diálogo ayer con el propio señor Cherres, ¿no? Que lo que nos dejen claro es que el Ecuador paga a los rubios ojos verdes y a los de poncho no les paga. Entonces había que montar una estructura para, no sé, transformarle al ISPOL en rubios y ojos verdes para poder cobrar. Este es nuestro país y sobre, en cambio, la reactivación económica, las necesidades que tiene la capital, el resto de provincias del país en general, queremos saludar y iniciar de inmediato el diálogo con Felipe Rivadeneira, el presidente de FedExport, Daniel Elmir, Constructores Positivos, el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, del sector de la agricultura. Pero además Rodrigo también se ha arriesgado en ocasiones al tema político, ¿no? Por lo tanto tiene también esa visión y no necesariamente, digamos, no exclusivamente del sector. A los cuatro les saludamos. Felipe, bienvenido. Bueno, hay un área en la que uno podría decir no le ha ido mal al país y es el área de exportaciones en determinados sectores. En otras parece que sí ha habido un frenón. Felipe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto estar con ustedes. Estoy tratando de entrar al Zoom, pero un saludo a toda su distinguida audiencia. Ya parece que me funcionó la parte técnica. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, el sector exportador me parece que ha tenido un importante desempeño y ha sido fundamental para el sostenimiento de la economía, ¿no? No sé si me escuchan bien. Estamos escuchando, si la imagen me parece que es la que se fue. Ahí yo lo escucho perfecto. Sí, estamos escuchando, Felipe. Listo. Entonces, como les mencionaba, yo creo que el sector exportador ha sido fundamental para el sostenimiento de la dolarización en estos momentos tan complicados, ¿no? Si bien también hay que mencionar que no estuvimos ajenos a los problemas y a los inconvenientes que ha sufrido todo el mundo, es decir, que en los momentos más duros de la pandemia, en los meses de abril y mayo de principios de año, la verdad que la producción del sector exportador bordeó el 45%. Eso también fue algo muy fuerte. Pero también nos ha demostrado que yo creo que el Ecuador es una potencia mundial en cuanto a la generación de productos comestibles para el mundo, ¿no? Las exportaciones agroindustriales yo creo que tuvieron un buen rendimiento, pero también sufrimos la bajada de los productos, sobre todo suntuarios, ¿no? Tal es el caso de las flores, producto del confinamiento en sí mismo, que vimos como el hecho de que no exista turismo, que no existan eventos sociales en el mundo, que los restaurantes se cierren, los hoteles se cierren, prácticamente hubo que ese sector esté respondiendo a una producción de apenas, o una venta, de apenas del 10%, lo cual es realmente complicado, ¿no? Pero haciendo ya un balance general, yo le diría que
quitando esos sectores que obviamente hay que preocuparse por ellos. El sector exportador no petrolero generó hasta el mes de julio casi 9.000 millones de dólares en exportaciones, y eso lógicamente ayudó muchísimo al sostenimiento de la dolarización, porque el resto de fuentes de ingresos de divisas que nutren la dolarización prácticamente se desplomaron. Tuvimos épocas con el precio del petróleo negativo, ¿no? Sí. No me acuerdo una época donde hemos no tenido un precio del petróleo. El mes de junio fue... Sí. Era malo tener petróleo porque había que pagar por él. Exactamente, pagar para que nos tengan en bodega, ¿no? Uh-huh. El sector turismo obviamente con ingresos prácticamente nulos, las remesas de nuestros migrantes prácticamente disminuidas un 30-40% producto de lo que ha sucedido a nivel mundial, es decir, la recesión económica y la caída de la economía a nivel mundial, los ingresos por inversión extranjera prácticamente cero por los problemas que ya sabemos que tenemos estructuralmente en el país, y los multilaterales a cuenta gotas, ¿no? Recién ayer ya se anunció, o antes de ayer se anunció una buena noticia, que el fondo posiblemente hoy se concrete esos primeros 2.000 millones de dólares. Felipe, entonces permítame ir donde Javier Díaz, el presidente de la Asociación de Industriales Textiles, que ha estado batallando para que las cosas funcionen. Ese podríamos decir que, a diferencia del sector exportador, ha tenido dificultades, han luchado para mantener la mano de obra, pero han tenido dificultades. Javier, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, qué gusto, muy buenos días. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a mis amigos, también colegas del mundo empresarial. Efectivamente, da mucho gusto escuchar la realidad de sectores como los de exportación, que son fundamentales para el Ecuador. Y sí, la parte manufacturera, que está sobre todo enfocada en productos esenciales como son las prendas de protección, como han sido las mascarillas, etcétera, han tenido un excelente desempeño en esta etapa. Redireccionamiento, pero el resto, lastimosamente, ha estado bastante detenido. Nosotros, desde que empezó la pandemia en marzo hasta la fecha, hemos tenido una caída aproximada de un 55% de las ventas en el sector textil y confección, cuando el promedio general del país ha caído el 27%. Es decir, nosotros estamos casi al doble de la caída general de las ventas en el Ecuador. Y eso se ha sentido especialmente en el empleo, ¿no? El sector de la confección es un sector, por ejemplo, que tiene una altísima demanda de personas, sobre todo mujeres, que eso es algo que además afecta aún todavía con mayor fuerza en la sociedad, porque son cabezas de familia, son jefes de hogar, que a la final han tenido muchas dificultades para poder mantener su empleo pleno, sobre todo ese. Y sí, ha sido una temporada realmente bastante dura la que se ha vivido. El Ecuador está compuesto por un tejido empresarial muy grande, fuera de lo que son los exportadores primarios, muy grande, y obviamente que ahí ha faltado un poco más de conciencia respecto a la problemática para poder ayudarla a salir o a evitar que el golpe sea más fuerte. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, todavía hay cosas que no entendemos, como que la compra pública en algunos casos se haya destinado a productos importados, ¿no? Habiendo oferta nacional suficiente en una etapa de crisis, de emergencia, donde los recursos debieron quedarse en el Ecuador y para además, generar empleo. Pero productos, Javier, con todas las seguridades, con todos los requerimientos internacionales, ¿sí? Y en precios también buenos. Bueno, en precios, Francisco, se han sido capaces de pagar lo que han pagado un poquito más caro aquí, habría sido el éxito, porque no nos habrían robado el 80, el 70%. Además, sí, pero la realidad es que nuestros precios son muy competitivos. Y mire, Francisco, es algo inaudito, ¿no? Mire, el sector formal de la industria textil y confección se tuvo que demorar entre 3 y 4 meses para obtener registros sanitarios para las ventas de las mascarillas reutilizables de tela. En cambio, mercados como Perú, mercados como Panamá, como Estados Unidos y dentro de poco la Unión Europea utilizan nuestras mascarillas. Es decir, nosotros hemos podido exportar mascarillas
y hemos tenido dificultades en un inicio aquí para atender la necesidad de la ciudadanía que requería esta prenda de protección para sobre todo evitar contagiar. Entonces, esas son realidades que lastimosamente y al ir entonces en esta evaluación, le vamos a pedir al señor arquitecto Daniel Elmir, de los constructores positivos que hacían una propuesta, y en este balance que estamos haciendo los sectores para luego en una siguiente ronda plantearles propuestas, un poco de visión también, y en una tercera plantearles la posibilidad de qué debemos discutir con los que quieren gobernar en virtud de todas estas dificultades. Así es que al arquitecto Daniel Elmir, esta propuesta de constructores positivos, que a veces se ve afectada por decisiones como la falta de ordenanzas en los municipios o a su vez también financiamiento tanto para los constructores como para los que pueden volverse clientes. Una pequeña evaluación entonces, arquitecto, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Francisco, y a mis contertulios también, buenos días. Bienvenido, realmente Daniel. El sector de la construcción, siendo uno de los más importantes dentro del quehacer nacional, con un cerca de 10% del Producto Interno Bruto, se ha visto bastante golpeado dentro de la pandemia. Nosotros hemos visto cómo las ventas cayeron cerca de un 42% entre enero y julio de este año, cosa que nos golpeó muchísimo a los constructores positivos, porque como ustedes saben, nosotros estamos siempre buscando hacer propuestas para mejorar el empleo, para mejorar la construcción, para buscar que la gente pueda tener una vivienda propia. Y ver cómo este golpe que nos dio la pandemia hizo que perdamos 29,000 empleos de los 486,000 que generamos, fue bastante complicado para nosotros, y nos pusimos la meta de salir a trabajar lo más pronto posible. Es así que somos 28 constructores positivos los que salimos como primer plan piloto de la construcción a buscar reactivar la economía del país. Creo que esa parte de haber salido en el plan piloto fue importante, fue una parte que logró detener la caída en el empleo en la construcción, al menos en una buena parte, y nos tiene actualmente, si bien complicados, pero al menos ya moviéndonos, que es algo interesante que estábamos buscando los constructores. Como le decía Francisco, esta caída del 42% en ventas ha llevado a muchas empresas a tener que buscar financiamiento de manera desesperada, financiamiento para sostener seguramente los proyectos, ¿no? Y no se ha dado, ¿no? Entonces, en esa parte estamos bastante complicados. O sea que eso de los $1,000 millones para la reactivación no llega a la construcción todavía. Exactamente, Francisco, justamente estamos complicados con el tema de crédito. Todavía la banca está muy timorata con el tema de los créditos hipotecarios, están entregándonos a cuentagotas los recursos, y no se diga el Estado. Este plan de reactivación que tuvieron con el Banco del Pacífico, en realidad hay constructores que están ya 4 meses buscando sacar estos créditos y hasta el momento no han podido lograrlo. Entonces, hacia allá es hacia donde nosotros tenemos que encaminar todas las cosas, hacia buscar un mejor financiamiento, hacia buscar una mejora en las condiciones para que la gente pueda acceder a vivienda, y con eso tratar de que podamos reactivar el sector de la construcción. Al saludar a Rodrigo Gómez de la Torre, le diría, esta pandemia demuestra una cosa, y también lo ha dicho Felipe Rivadeneira, o sea, se incrementaron los productos de agroexportación. La joya de la corona resulta, Rodrigo, que sigue siendo la agricultura, más allá de todas las otras cosas, la agricultura y la posibilidad de que esta avance, de que se tecnifique más, de que podamos competir, y se ve que competimos. El propio Felipe dice, hay productos, ¿no? Habrá que tratar el tema de las flores seguramente con alguna distancia, por lo que significan las flores también, pero esta pandemia que nos demuestra, además de tener alimentos, Rodrigo, bienvenido, buenos días. Rodrigo, no sé si nos estás Francisco, escuchando. muy buenos días, gracias. Javier, Daniel. ¿Aló? Sí, estamos escuchando perfectamente, sí. Francisco, Javier. Sí,
Daniel, Felipe, un gusto saludarlos en la distancia. Pues creo que hay dos cosas que son importantes. Ujú. Todos, nos guste o no nos guste, no vamos a dejar de comer. ¿Qué vamos a comer? Es lo que es lo que es relevante. Ahí vamos viendo hacia qué producto nos orientamos y esa es una decisión de consumidores. Pero sí creo que es importante reconocer algo más que nos ha dejado esta pandemia. Todos los sectores estamos interconectados. Si el sector agrícola está produciendo y produce los excedentes necesarios, importantes, el sector de la exportación funciona. Da gusto ver cómo hay productos textiles de la industria textil que se están exportando. Ujú. Entonces, el primer mensaje yo creo que es todos los sectores de una forma u otra estamos interconectados. La caída, el cierre de hoteles, cafeterías y restaurantes afecta directamente al sector productor de alimentos porque tenemos menos consumo. Y por otro lado, cuando vemos las exportaciones que se han sostenido, o mejor aún, han crecido en medio de esta circunstancia, nos sentimos muy alegres por los productos que pueden salir y nos complicamos por los que aún no tienen mercados para salir. ¿Qué tenemos que observar? Continuar con el proceso que lo hemos venido conversando años y creo que una de las cosas positivas del gobierno pasado fue la suscripción del acuerdo comercial con Europa. Yeah. Tenemos que trabajar más, potenciarlo más. Y lo positivo sería que se lo firmó o que se demoraron 10 años para firmarlo, Rodrigo. Un poco para, sí. Estructurales de la economía en el Ecuador. Ya. O sea, se nos... esta interrupción del gobierno anterior parece que nos causó problemas. Rodrigo, la verdad, yo tengo que admitirlo. Me cuesta creer que ha habido algo positivo, Rodrigo, perdón. El acuerdo con Europa, la firma del acuerdo multipartes con Europa fue muy positivo, derivamos al EFTA, estamos en un proceso de integración hacia, ya está firmado Chile, México sigue avanzando. Sí, vamos a tener problemas y esta conversación recuerdo en el año 2016, justamente en esta emisora con Javier, en el 2016 sentados en los estudios de democracia. Vamos a tener problemas, pero necesitamos atacar los problemas estructurales de la economía, la sobrerigidez laboral, el exceso de trámites. Cuando tú haces referencia a la falta de ordenanzas municipales para construcción, probablemente es al revés. Es el exceso de ordenanzas municipales que buscan generar trabas. Ese tipo de situaciones son las que debemos seguir combatiendo, indistinto de quién gane las próximas elecciones, y que esperamos que mantenga coherencia con lo que está sucediendo en el siglo XXI, que es un siglo donde las cosas se van flexibilizando, se van liberando cada vez más, y no con una visión a veces de pequeños reinos donde se piensa que no se debe confinar de nuevo hacia atrás. Y entonces ahí, Felipe, esta propuesta que Rodrigo nos hace, tenemos ya, habrá que avanzar con otros acuerdos comerciales, a algunos no les gusta, pero parece que eso es indispensable. El sector exportador, que digamos se ha consolidado, tiene una fortaleza, y al tomar en cuenta esto que están interconectados los sectores productivos, ¿cómo fortalecer entonces? ¿Qué trabajar ahora? ¿Para qué nos han de servir esos 2.000 millones de dólares? Además, para pagar los atrasos. Esos 2.000 millones de dólares que podrían registrarse hoy en las cuentas del Estado, Felipe. Bueno, Francisco, primero, sí, lo que ha mencionado Javier, Rodrigo y Daniel es muy importante, y me quedo con una frase que dijo Rodrigo: los sectores están interconectados todos, ¿no? La economía es de una sola, ¿no? Si bien, para ponerle en un contexto, al gobierno anterior le tocó firmar el acuerdo con la Unión Europea, la verdad, le demoró lo que más pudo o lo que más quiso, y cuando ya no pudo hacer otra cosa, le tocó suscribirlo, pero de todas formas lo suscribió.
Y esto, de alguna manera, rompió muchos hitos en materia de comercio exterior y nos quitó esos traumas o esos complejos que teníamos de no poder comprometernos a largo plazo, a larga data, ser un país más serio, y eso es lo que pasó con Europa, ¿no? Y lo que ha pasado, yo te diría también en la pandemia, porque si no aprendemos de tanto dolor y sufrimiento que hemos tenido en la pandemia, yo creo que no va a servir de nada todo lo que hemos pasado, ¿no? Y una de las cosas que creo que sí hemos aprendido es justamente ver que el Ecuador es una potencia exportadora agroindustrial, y eso es algo que tenemos que asimilarlo. Y yo creo que la Asamblea y el país entero lo ha asimilado. Imagínate una Asamblea tan fragmentada como la que tenemos, aprobó por unanimidad el acuerdo con la EFTA. El acuerdo con el EFTA, donde está Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza, prácticamente eran los 4 países que se escapaban del acceso preferente de nuestros productos del territorio europeo, y ahorita ya tenemos todo el territorio europeo para poder ingresar con nuestros productos. Y cuando entre en plena vigencia el acuerdo con el EFTA, también tenemos una gran potencialidad para atacar ese mercado y crecer las exportaciones de un mercado que, a pesar de que son solo 4 países, tiene una capacidad enorme de consumo, un promedio per cápita de $45,000 por persona. Entonces, imagínate lo que compradores hay ahí. Exporta más de $3,000 millones. Nosotros apenas le exportamos 300. Entonces, que digo, ni siquiera 300. Me parece que la cifra bordea los 100. Entonces, ahí podemos todavía quitarle bastante mercado a nuestros competidores con nuestros productos que entraban con un promedio de arancel del 25%. Y ahí es donde radica el tema, ¿no? El momento que entras en este acuerdo, o que ya ratificamos este acuerdo, tienes una reducción directa de 25% de arancel, es decir, es una inyección de competitividad, como lo digo yo, a la avena, ¿no? Te va directamente a poder competir el día de mañana, y no nos olvidemos que nosotros exportamos ya en dólares. Claro. Y eso no pero el 25% en dólares es muchísimo más que si tuviésemos los martes de devaluación. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso es una ventaja que, claro, ahora, si me preguntan a mí, nuestros competidores no la deben estar pasando bien en el mercado de destino, porque dicen, se viene el Ecuador. Y ahí es donde radica el tema, ¿no? Yo creo que tenemos que acelerar esa Hay que acelerarse. Uno con lo que decía Rodrigo, todos los sectores están interconectados. Por ejemplo, el momento que nosotros conseguimos un acuerdo con los Estados Unidos, imagínate la cantidad de beneficios que tendrá, por ejemplo, el sector textil. Javier lo sabe muy bien. Javier y su sector sufrieron muchísimo cuando el gobierno anterior y sus aventuras renunciaron unilateralmente al ATPDA, que era prácticamente renunciar a la posibilidad de generar trabajo en el Ecuador. Eso es lo que hizo el gobierno anterior. Al renunciar al acceso preferente de nuestros productos a un país donde están los dólares, donde prácticamente tiene 50 países dentro de esta gran confederación que se llama Estados Unidos, y donde tiene una gran capacidad de consumo. Y nosotros, apenas un país pequeño de 18 millones de habitantes, nos damos el lujo de no tener un acceso preferente a ese mercado. Entonces, como te digo, si bien ahorita yo creo que hemos demostrado que somos una potencia de exportación agroindustrial, también tenemos que preocuparnos con nuestras exportaciones industriales. Y para las exportaciones industriales necesitamos aceleración de agenda comercial, como te digo, ahí directamente es inyección de competitividad, y tienes una gran capacidad también en Centroamérica. Centroamérica tiene una gran potencialidad para nuestros productos industriales, el sector de línea blanca, el sector maderero, el sector metalmecánico. Ahí es donde tenemos, yo creo, como país, hemos hecho los deberes muy bien y tenemos un gran know-how y una gran tecnología, inclusive mejor que Centroamérica. Y ahí podríamos entonces entrar a mercados que más o menos son comunes como los nuestros. Javier, esta perspectiva, y que deberíamos entonces buscar para que el sector textil, uno piensa en el sector textil y piensa en la historia del país. O sea, si alguna cosa comenzó a industrializarse, era el sector textil ecuatoriano, ¿no? O sea, la República, la colonia, todo eso tiene una base de la historia en el sector textil. ¿Qué hacer entonces para potenciar más? Ustedes ya se dan cuenta que se puede exportar. ¿Y cómo trabajar para que eso suceda, además de crédito, financiamiento? ¿Qué más se necesita, Javier? Sí, así es, estimado Francisco, es decir,
Nosotros somos absolutamente conscientes que la vía de la exportación es un camino fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país y del sector manufacturero y del textil y confección en particular. Es decir, eso está sumamente claro. Igual que hay que acelerar la agenda comercial, se necesita acelerar una agenda de competitividad, una agenda industrial en el país. De competitividad interna. La agenda comercial, es decir, ¿de qué nos sirve tener mercados si no somos competitivos? Eso también tenemos que analizarlo. Entonces, para nosotros está más que claro esto, y por eso hemos hecho un planteamiento que afortunadamente cuenta ya con el aval del ministro de la Producción, del Ministerio de la Producción, lo cual agradecemos de forma enfática y públicamente. Ese aval es clave para nosotros. Hemos armado una estrategia conjunta entre expertos de Corpey, expertos internacionales de Inexmoda, nosotros como AIT, para crear un plan de mejora competitiva, un plan de producción encadenada, un plan de exportación que nos permita salir del atolladero en el que nos encontramos, no solo por la pandemia empeoró la situación o profundizó el problema, pero ya veníamos como país, veníamos como sectores manufactureros arrastrando dificultades desde el año 2014 y que se empeoró a partir de las manifestaciones violentas y delincuenciales de octubre pasado, ¿no? que destruyeron y que amenazan con volver, ¿no? Desde el año pasado, y que eso no lo estábamos logrando recuperar, porque hay que ver las cifras pre-pandemia también. Enero y febrero de este año ya eran malos. Entonces ahora lo único que pasó es que nos complicamos más con una emergencia sanitaria que nos ha mantenido paralizados en un porcentaje alto a muchos. Pero realmente la idea de la exportación es clave. Preocupa que no haya habido un avance en la agenda comercial hacia Estados Unidos, preocupa muchísimo eso, porque realmente ese es el gran destino, ese es el gran mercado, y lastimosamente no hay otro que lo pueda superar ni igualar. Y creo que la agenda se ha concentrado en otro tipo de intereses más bien políticos o geopolíticos y no tanto comerciales. Pero ahí hay una pregunta, Javier. Un poco la hipoteca que tenemos con la China nos debería hacer repensar también un comercio con ellos o con lo textil. No podemos competir, por ejemplo, en precios, a lo mejor en calidad, en otras cosas podemos competir, Javier, o con la China es difícil eso. Miren, nosotros creo que tenemos que ser muy conscientes que el competir con el Asia en general en bienes manufacturados es muy complejo, no solo en textiles, en bienes manufacturados en general, porque ellos tienen economías de escala realmente importantes, tienen unas ventajas competitivas que no las tiene prácticamente nadie en el mundo, tienen subsidios, explotación laboral, no hay controles ambientales exigentes como sí los hay en países como el nuestro. Es decir, tienen muchas ventajas, créditos blandos, ayudas del Estado. Eso no lo tiene el Ecuador y no lo tiene prácticamente nadie. Pero bueno, yo creo que el Asia es un mercado interesantísimo para otro tipo de productos ecuatorianos y hay que explotarlo ahí es para eso. Crecido, sí. Y al resto tendremos que defenderlo porque se nos viene Asia y se acaba una parte importantísima de la producción y no vamos a poder vivir solo de exportaciones primarias. Eso también tenemos que ser muy conscientes. El empleo está, como bien se ha dicho, Daniel lo ha dicho, en la construcción hay un 500,000 de personas. En el sector textil hay cerca de 200,000, en el agro hay un montón de personas que también dependen del mercado interno. Entonces hay que tener precaución en esas negociaciones con el Asia y tenemos que pensar, reitero, en que nuestra agenda exportadora tiene que ser principalmente enfocada en Estados Unidos. Hay otros mercados que pueden ser atractivos, Felipe los mencionó, Centroamérica para ciertos sectores es bastante interesante, México también es un destino interesante para muchos, pero hay que empujar a Estados Unidos. Lo fuerte ahí es donde está más al norte. Ahí es donde se puede, por ejemplo, para poner el ejemplo, Francisco, nosotros compramos el algodón, por ejemplo, en más o menos $1.10, $1.15 la libra. Y podemos exportar, que más o menos estamos hablando de $2.60 el kilo, podemos exportar un kilo de ropa en $30. Claro. Ese es el valor agregado que podemos exportar en la manufactura. Eso es justo lo que tenemos que impulsar.
el poder vender valor agregado hecho con mano de obra ecuatoriana para mercados que sí lo necesitan, como es Estados Unidos. Entonces, hacia allá tiene que enfocarse la agenda pública. La privada está totalmente enfocada hacia allá, como le decía, con nuestro plan de mejora competitiva, que esperamos pronto tener el apoyo de los multilaterales para financiar esa gran propuesta de reconstrucción y reinvención de la industria textil y confección ecuatoriana, concentrándonos en lo que somos buenos, sobre todo, y dejando de lado en donde no somos competitivos. Hay que especializar la producción para exportar. También, claro. Entonces, Daniel, usted en cambio es de la industria ecuatoriana, digamos, de consumo local, pero ahí puede entrar en dificultades con otros sectores que son importadores, que pueden traer, no sé si más y mejores productos para la construcción, pero que también habrá que ayudar a los que producen aquí. ¿Cómo equilibrar desde el punto de vista de la construcción y qué sectores deben fortalecer, en cambio, el sector de la construcción, Daniel? Bueno, antes de nada, yo creo que Rodrigo se olvidó de una cosa importantísima del gobierno anterior, y es que ya se acabó. Eso creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Le hemos caído a Rodrigo por decir una cosa que duró 10 años, sí. ya le toca, ya le toca a Rodrigo. Hay que cuidarse. Pero bueno, el tema es que, claro, la construcción, como decía Felipe, como decía Javier y Rodrigo, estamos súper relacionados con todos los otros sectores. Nosotros tenemos 27 encadenamientos productivos según la Cámara de Industrias y Producción. Y claro, el momento en que tenemos buenos acuerdos de comercio con los Estados Unidos, con Europa, con Centroamérica, vamos a poder tener productos que permitan bajar los costos de la construcción. Y también van a permitirle a nuestras empresas que hacen, por ejemplo, muy buenos productos de acero aquí en el Ecuador, exportar. Entonces, creemos que sí hay que impulsar todo este tema de los acuerdos comerciales con otros países de manera inmediata, para justamente aprovechar esta potencia exportadora que puede tener el Ecuador, ¿no es cierto? En el tema ya de la construcción en sí, la propuesta de constructores positivos es ir hacia tener ciudades más sostenibles, es ir a tener ciudades con vivienda más asequible con ese, y en base a eso hemos estado nosotros ya trabajando mucho, por ejemplo, con el municipio de Quito, en crear una ordenanza que permita la reactivación económica. Estamos lastimosamente desde el mes de mayo en discusiones poco productivas con algunos concejales que siguen pensando que están en el gobierno anterior y que aquí el empresario es el malo y no podemos ayudarle al empresario, sino tenemos que hacer que el Estado sea el que genere empleo. Y creo que ahí es donde está el error de ellos, es donde está la falla y hacia donde nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que pensar aquí que los únicos que podemos sacar al país adelante, en verdad, somos los empresarios privados. El Estado en la construcción ya no tiene dinero para obra pública, pero tampoco podemos nosotros como constructores invertir en hacer una alianza público-privada, porque salimos siempre a pérdida, salimos con unas complicaciones tremendas. Entonces, estamos nosotros buscando un acercamiento primero con el gobierno actual en este sentido, para que se cambie un poco el tema de las alianzas público-privadas. En otros países se llega a tener hasta un 40% de la obra pública que se hace con recursos privados. Aquí en el Ecuador es cero. Nadie se mete a hacer obra pública con recursos privados porque es complicadísimo después con el Estado poder recuperar esos dineros o simplemente buscar la forma de que el negocio funcione. En el caso concreto de la construcción de vivienda, hace poco nos ofrecían algunos terrenos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para hacer proyectos habitacionales. El problema de todo esto es que no entienden que esos terrenos se tienen que poder hipotecar, se tiene que poder sacar un crédito con la garantía de los mismos para poder hacer el proyecto. Entonces, eso no se puede hacer porque la ley no lo permite. Entonces, mientras no cambiemos ese tipo de cosas, la construcción va a seguir bastante complicada. Hace más o menos unos 5 años el tema de la construcción eran 10.000 millones, de los cuales 7.000 eran obra pública y 3.000 eran obra privada. Actualmente lo que está sosteniendo el Producto Interno Bruto, la participación en el Producto Interno Bruto de la construcción es del área privada. Entonces, tenemos que buscar una forma de reactivar esta obra pública que es beneficiosa para muchos constructores pequeños que se dedican a hacer carreteras, que se dedican a hacer alcantarillados y ese tipo de cosas. Y para eso necesitamos, Daniel, como le digo, un cambio en este tema de las alianzas público-privadas. Daniel, pero ¿y esta visión no está acompañada también para no meternos en la utilización de
terrenos que en cambio pueden servir para la producción. No hay la posibilidad de también hacer una propuesta distinta, o sea, de una vivienda que tenga acceso a otras cosas, pero que respetemos el tema agrícola. Sí, justamente la idea nuestra al momento que les hablaba de hacer ciudades sostenibles es que el Ecuador en el 2016, cuando recibe a la cumbre Hábitat 3 en Quito, se compromete a hacer ciudades sostenibles. Y para eso es que estamos trabajando en la ciudad de Quito, especialmente en construir ciudades en altura. Nosotros necesitamos ya cambiar la forma de pensar, necesitamos pensar que la ciudad no puede seguir creciendo y destruyendo la frontera agrícola. Eso es impensable en una ciudad sensata. Entonces estamos buscando que Quito se vuelva una ciudad de 15 minutos. ¿Qué es esto de ser una ciudad de 15 minutos? Es que las personas en 15 minutos puedan llegar a pie o en bicicleta a cualquier servicio que necesiten. Entonces estamos buscando que esto funcione así, mi estimado Francisco. O sea, que tengan una visión de esa. Claro, sí, Rodrigo, si hay algún sector entonces que trabaja con los municipios y eso y que requiere es el sector de la construcción, los otros también, pero ahí el sector agrícola ha tenido dificultades, no sé si ha entrado en la discusión de mayor posibilidades de movilidad, por ejemplo, que es una de las cosas que se han discutido en Quito. Hay que abrirlo. ¿Cómo abrirlo? En el sector agrícola uno dice, bueno, las distancias, se puede controlar de mejor manera, me parece. Esa experiencia, cómo trasladarla al sector urbano y qué plantea Rodrigo, además de que sostengas lo de los 10 años del acuerdo con Europa, ¿no? A ver, cuando hablamos del sector agrícola, yo creo que voy a ser reiterativo en algo. Por favor. Cuando nosotros producimos, sea esto papas, flores, leche, banano, camarón, bosques maderables, pues lo estamos haciendo con la intención de que esos productos terminen en un consumidor final. Cuando hablamos del sector de la construcción, que se utilice madera para construcción y que se utilice mayor cantidad de madera sostenible, es lo que nos interesa. Que el algodón, poder recuperar los cultivos de algodón a un precio asequible para que la industria manufacturera pueda potenciar eso y de pronto con algodones de algodón orgánico especializado para la industria y diferenciado. De igual manera el banano, de igual manera la leche o este tipo. Las distancias en el Ecuador obviamente nos van a afectar. Y ahí viene el tema de tener una viabilidad decente. Pero también creo que es importante ver que los parámetros de movilidad que estamos viviendo en este momento, en el cual, posterior a la terminación del estado de excepción, cada uno de los municipios, y vemos que muchos municipios ya en la provincia de Pichincha han recuperado la sensatez, y perdón que utilice esa palabra así de crudo, y han eliminado las restricciones de movilidad y eliminado esta intención de emitir salvoconductos, es positivo, porque no tenía ningún sentido tener que salir de Otavalo a Quito, considerando que en Quito está un puerto de salida a través del aeropuerto y tener que utilizar 2 o 3 salvoconductos para poder llegar a la ciudad. Quito aún insiste con su tema de restricciones a la movilidad y que nos preocupa porque estas restricciones a través de resolución del alcalde, o sea, decisiones personalísimas del alcalde, pueden devenir en una reducción más grave aún del empleo. Y ahí sería también una responsabilidad de igual manera personalísima del alcalde el cuanto afecta el empleo. El tema de, como decía, cafeterías es fundamental para nosotros por el consumo de lácteos particularmente. Pero sigamos pensando en cómo buscar destrabar los problemas de la economía. Ataquemos a los problemas estructurales. Y yo creo que en ese aspecto, el acuerdo con el Fondo Monetario, que no son normas nuevas, ya en el acuerdo suscrito hace 1 año y pico, ya se planteaba revisión a la normativa laboral, transparencia fiscal. ¿Qué más importante que tener transparencia? La transparencia es la vacuna contra la corrupción. Y esos son temas que hay que trabajarlos. Y aunque no te agrada la deuda per se,
sí tenemos que reconocer que esta deuda con el fondo, y tú lo mencionaste, Francisco, al inicio, creo que hay que hacerlo, tiene que ayudarnos a solucionar los problemas estructurales del sistema fiscal, que antes sacábamos créditos de 2, 3, 4 años plazo al 10% de interés y ahora sacamos créditos al 2%, al 10%. Entonces, si bien la deuda no nos agrada, las condiciones actuales sí permiten poder generar las herramientas para pagar esa deuda, pero dependemos también de una voluntad de la clase política a la cual lo mencionaste, sí he participado, pero a la voluntad de la clase política de no solo pensar si gano o no gano ahora en el 2021, sino pensar en un país al 2030, al 2040, al 2050. Políticas estables, reglas claras y principalmente de largo plazo. Entonces, en esta ronda se va a iniciar ya la campaña. Creo que hay que resolver. Este gobierno tiene meses todavía que gobernar. Ustedes mismos han mencionado que debería hacer algunas cosas, que debería imponerse algunas cosas. Felipe, hay también a veces la sensación de que los exportadores nos miran de lejos cuando les va bien. Y entonces uno dice, ¿cuál va a ser el aporte? ¿Qué están sugiriendo? ¿Qué debemos, por ejemplo, preguntar a los candidatos? ¿A qué debemos someterles en definitiva? Para que vengan a administrar un país con un montón de dificultades, con un montón de temas por resolverse, pero que hay una cosa que nos anuncian para octubre, Felipe, que no hay diálogo entre todos los sectores y que esa falta de ese diálogo para construir un país puede provocar lo que se puede recordar el año pasado, el octubre pasado. Felipe. A ver, yo creo que el comercio exterior y los acuerdos comerciales fortalecen nuestra institucionalidad. Yeah. Tú bien lo mencionas ahorita, es decir, tenemos una institucionalidad muy frágil, muy frágil. Perdón que sea insistente, pero desde que firmamos con Europa hemos ganado muchísimo en institucionalidad. Ya no hemos podido aventurarnos en muchos otros temas. El país, de alguna manera, se vuelve serio, se obliga a ser serio. Por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico. Si bien en el tema de la Alianza del Pacífico tal vez no ganemos tanto en materia de intercambio de bienes y servicios, pero sí vamos a ganar muchísimo en institucionalidad. Y esa institucionalidad se ve reflejada en justamente ir fortaleciendo las capacidades democráticas que tiene el país. Es un reto muy difícil, pero no es menor. O sea, Francisco, si tú ves hace 3, 4 años, el Ecuador estaba dentro del ALBA. El ALBA era un grupete de países, lamentablemente países hermanos, mal gobernados por dictadores, por gente que había asaltado la institucionalidad. Exactamente. En cambio ahora estamos cerca de la Alianza del Pacífico, cerca de llegar a un acuerdo con países que respetan la libertad. Fíjate en el Perú. Llegó Ollantumala. Ollantumala generaba mucho nerviosismo en todos los sectores económicos, pero la institucionalidad fuerte que Perú ha ganado producto de que tiene más de 50 acuerdos comerciales con el mundo, le limitaba su campo de acción. Y lo mismo tienes con Chile, lo mismo tienes con Colombia, y lo mismo pasa con México, con este señor AMLO, que es del grupete de los del socialismo del siglo XXI. Y él tampoco puede moverse demasiado porque tiene esas institucionalidades fuertes, ¿no? Entonces yo creo que aquí no depende de las personas, no depende de los candidatos, sino depende siempre de ir generando institucionalidad. Yo soy un fiel creyente de eso. ¿Y qué es lo que vamos a proponer? Yo escucho con mucha satisfacción lo que menciona Javier, de que ellos están haciendo un plan de competitividad y un plan de exportación, porque nosotros también como federación estamos planteando y le vamos a presentar a los candidatos a partir del mes de finales de octubre, ya empezamos a presentar el Plan Nacional de Exportación. Este Plan Nacional de Exportación justamente lo que busca es proyectar al país en 10, 15, 20 años. Porque en el comercio exterior, lamentablemente, los resultados tú no los ves al corto plazo. El país tiene que ser serio. En cualquier empresa, en cualquier proyecto de tu vida, uno tiene que proyectarse al futuro y tiene que cumplir disciplinas, y tiene que cumplir proyectos, tiene que cumplir etapas, y eso es lo que tiene que ser el Ecuador. Olvidarse que van a venir algún Mesías, algún salvador de la patria, porque esto no existe.
Eso no existe, eso cae en el caudillismo, eso cae en todo lo que ya... Un tema que no han topado ustedes, no sé, ¿la minería puede ayudar a eso o nos vamos por el agua, que así de rígidos nos han puesto la pregunta, sobre todo yo en te diría, Francisco, que el círculo virtuoso que genera el sector exportador no petrolero es un círculo virtuoso que el país puede ir creciendo. Imagínate si logramos crecer en exportaciones no petroleras, creamos nuevos sectores, como se creó el sector floricultor hace 40 años. A eso está enfocado el plan que te estoy mencionando. Y hace 40 años no tenías un sector floricultor. El sector floricultor nace de este proyecto que se hace entre los países andinos con los Estados Unidos a través del ATPDA para evitar que nuestros trabajadores se vayan al narcotráfico en la zona norte del país. Fue así. Y ahí se crearon dos sectores fuertísimos. El sector floricultor, que ahora representa $800 millones en la economía, y el sector de oleaginosas con el brócoli a la cabeza, que representa casi $200 millones. Ahí tienes $1,000 millones. Entonces imagínate. Pero además mano de obra para... sí. Mano de obra ni hablar. Sí. Lo que y ha fortalecido sectores sociales increíbles. Sí. Imagínate, en el norte antes tenías haciendas ganaderas que 30, 40 hectáreas te ocupaban, no sé, el Rodrigo me puede corregir, pero ¿qué? Máximo 10 personas de trabajo. Ahora 30, 40 hectáreas en el sector floricultor te generan más de 1,000 personas de empleo. Entonces, imagínate si logramos ver qué es lo que está comprando el mundo, que eso es lo que tenemos que ver, aprovechamos nuestra riqueza geográfica, unificamos política pública, incorporamos a todos los actores de la sociedad, asimilamos la capacidad de que el Ecuador en el futuro tiene que ser un Ecuador exportador, incorporamos poder legislativo, ejecutivo, academia, periodismo, sector civil, etcétera. Creamos 3 sectores nuevos de exportación en los próximos 10 años, que nos representen $3,000 millones. Ya no tendremos que discutir ni siquiera de la minería. Y eso sin decir que estoy dejando al lado una fuente muy potencial de ingresos, que si se lo hace bien con tecnologías modernas y utilizando los requisitos para respetar el medio ambiente, se lo puede realizar. Javier, Rodrigo nos recordaba también nuestra producción algodonera. ¿Cómo hacer entonces? Claro, que el sector agrícola vuelva a recuperar eso y que les pueda ofrecer algodón de otras calidades, a lo mejor con otras características, respetando lo que el mundo quiere, ¿no? Respetando un montón de cosas que el Ecuador ha demostrado puede hacerlo. Pero, ¿y el sector textil, con este plan que tú anuncias lo van a plantear, comenzaremos a trabajar desde ya entonces? Sí, definitivamente, Francisco, el tema en general tiene que apuntar hacia la exportación, pero también hay que volver a ver o poner los ojos en el mercado interno. Es decir, yo creo que no son para nada excluyentes ninguna de las dos estrategias. Es importantísimo entender que la exportación nos va a generar divisas en un país dolarizado, eso es clave. La exportación genera empleo en un país en crisis como estamos, eso es clave. Pero el mercado interno también te genera las dos cosas. Te genera, por un lado, evitar salir divisas y por otro también te genera empleo. Una máquina de coser necesita una persona. Por cada más o menos $10,000 de ventas tienes un puesto de empleo. Entonces, nosotros somos un sector que llegó a facturar cerca de $2,000 millones en el mejor año, que fue el 2013. Y luego, en promedio, somos un sector de alrededor de $1,500 millones. Entonces, estamos hablando de una industria que el momento que recupere su espacio va a tener nuevamente un montón de plazas de empleo que ofrecerle a los ecuatorianos, sea por exportaciones o por mercado interno. Es por igual. Le escuchaba a Daniel decir que el sector de la construcción tiene 27 encadenamientos. Nosotros somos uno de esos encadenamientos con la construcción. Y la construcción es un encadenamiento con el textil y la confección. Nosotros tenemos 33 encadenamientos en total, porque a la final todo el mundo se tiene que vestir. Claro. Todo el mundo necesita uniformes. Entonces, es algo que hay que entenderlo desde esa óptica, ¿no? Y el mercado interno, lastimosamente, estimado Francisco, lo hemos hablado mucho contigo, lo hemos hablado en este mismo foro de Radio Democracia, importante espacio que siempre nos deja mencionar lo que hacemos y lo que nos duele, y lo hemos conversado en muchas reuniones privadas, que el mercado interno está lastimosamente entregado a la ilegalidad. En el Ecuador tenemos que entender que igual de importante que es fomentar las exportaciones, lo es combatir la ilegalidad.
y darle espacio a los que hacemos bien las cosas, a los que hacemos las cosas de manera recta, lo en que función de lo Felipe, que dice la ley, más allá de sus todo, rigideces, que ojalá algún día cambien esas rigideces para hacer más fácil la formalidad. Pero a eso hay que defenderlo y hay que combatir al que hace las cosas totalmente ilegales, al tramposo, al que contrabandea, al que le engaña al consumidor, al que falsifica productos, al que subfactura importaciones. ¿Cómo es posible que queramos entrar a la Alianza del Pacífico y seamos el único país de esa alianza que no tendría un buen mecanismo de valoración en aduana? ¿Cómo es posible? Lo tiene México, lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo tiene Chile, y aquí nos damos el lujo de decir no, que nos goleen nomás. ¿Por qué? ¿Por qué el Ecuador tiene que dejarse golear de los que subfacturan en importaciones? ¿Por qué tanto miedo a atacar a ese flagelo? La vicepresidenta de la República tiene la información en su poder. El ministro de la Producción tiene la información en su poder. El presidente de la República lo conoce. Es un mecanismo que funciona en todos los países, funciona en el Mercosur, en la Unión Europea, funciona en Estados Unidos, y Ecuador decide que aquí nos subfacture nomás. Están mirando a otro lado. No, nos sobran, a lo mejor hay influencias y hay una estructura que trabaja, ¿no? Que trabaja desde el Estado para mantenerlo. Hay que desmontar. Así es, Francisco, y hay que romper esa estructura, y el sector privado se tiene que unir para romper esa estructura. Tenemos que romper ese concepto de que defendernos de la ilegalidad es proteccionismo. Estamos defendiendo la formalidad y los empleos plenos. Eso no es proteccionismo. No es posible que aquí nos quieran meter, por ejemplo, cerámica plana subfacturada y que nadie diga nada. Y que cuando un sector legítimamente quiere poner una medida de defensa comercial, se la tumben. Y lo mismo le hacen al sector textil y al sector de la confección. Eso tiene que cambiar, y el sector privado se tiene que unir para pelear en favor del empleo pleno y para pelear en favor de la tener una visión conjunta. Esta visión conjunta que ustedes han reflexionado públicamente ahora, Daniel, entonces, puede llevar, ¿habrá algún sector de la construcción que prefiere comprar cerámica plana, como dice Javier, a alguien que no ha pagado impuestos porque les resulta que baja algo del costo de la construcción? ¿O lo ponemos en claro, como han dicho, aquí vamos todos? Y Felipe nos ha recordado los acuerdos comerciales, y yo digo, ¿cuánto nos ha ayudado la dolarización? ¿Por qué siempre tiene que ser lo de afuera lo que nos consolide, no? Daniel, ¿cuál entonces los pasos siguientes de la construcción? Bueno, yo escuchándole a Javier me parece que estuviera hablando del mismo sector de la construcción y no de la manufactura, porque tenemos exactamente los mismos inconvenientes. Y por eso es que nosotros como constructores positivos hemos empezado ya a tener reuniones con los candidatos o precandidatos a la presidencia para buscar la forma de hacer un cambio en este tema de la contratación pública. Algo pésimo que dejó el gobierno anterior es esta ley de contratación pública que permite que una empresa pública, valga la redundancia, contrate a dedo con cualquier empresa constructora o de servicios, cualquier obra sin pasar por una licitación. Entonces, el primer paso que estamos nosotros haciendo como constructores positivos es ese, es buscando que se cambie la ley de contratación pública. Otra cosa que estamos haciendo nosotros es buscando que los municipios dejen de entorpecer las cosas. Lastimosamente vemos cómo aquí en Quito el alcalde todavía no termina de comprender que aquí hay que ayudar a la gente, que aquí necesitamos que la empresa empiece de nuevo a funcionar, y más bien se sigue llenando de trámites, se sigue llenando de salvoconductos, se agarra de ciertas cosas que algunas personas dicen o decimos sobre que se tiene que llegar a una sociedad en la cual nos podamos movilizar en transporte público, nos podamos movilizar en bicicleta, sí, pero de acuerdo a cómo van avanzando las cosas, no en este momento. En este momento teníamos que solucionar el tema de salud y teníamos que solucionar el tema de la reactivación económica. Ya posteriormente, cuando estemos reactivados, ahí veremos cómo solucionar el transporte, veremos cómo solucionar todos estos temas, ¿no es cierto? Entonces estamos pensando nosotros en mejorar la tramitología y esperamos que justamente los municipios entiendan esta parte. Ya es hora de dejarnos de todas las prohibiciones y de empezar a trabajar nuevamente como estábamos antes de la pandemia, al menos, que si bien estábamos golpeados, pero por lo menos teníamos libertad de hacerlas.
Y también otro de los planteamientos que hace Constructores Positivos es busquemos en conjunto con la banca pública y privada la forma de financiar mejor las actividades productivas del país. No puede ser que nosotros sigamos teniendo tasas de interés del 10% en un país dolarizado. Ahí hay parte y parte, ¿no? La banca tiene un discurso, nosotros tenemos otro discurso, hay que buscar una forma, como digo, en conjunto entre el sector privado, el sector público y la banca para que estas tasas de interés bajen. No puede ser que sigamos teniendo en el Ecuador, por ejemplo, tasas pasivas que lleguen al 10%. Las cooperativas hace poquito estaban pagando el 10%. Eso lo que hace es que el país se vuelva de rentistas en lugar de inversionistas. Claro que Entonces tenemos todos que sentarnos en la misma mesa, buscar la forma de hacer que las cosas cambien, porque el momento en que tengamos una mejor tasa de interés, en el momento en que tengamos mejores condiciones de crédito, toda la industria va a poder acceder más fácilmente a eso y vamos a crecer, porque lo que está pasando en el Ecuador es que somos un mercado súper chiquito en realidad. Y eso, en el momento que tenemos un mercado súper chiquito, como son bienes escasos, el precio sube. Entonces, lo que tenemos que buscar aquí es generar mucho más de empresa, tenemos que buscar generar mucho más competencia para que los precios tiendan a ser hacia la baja. En el sector de la construcción, ¿qué más quisiéramos nosotros y tener como meta que una persona que actualmente está arrendando pueda tener la posibilidad más bien de comprar una casa pagando exactamente el mismo valor que está pagando por el arriendo? Entonces, hacia allá es hacia donde estamos caminando como Constructores Positivos y han sido ya las reuniones que hemos tenido con algunos precandidatos a la presidencia sobre ese tema. Rodrigo, ¿por dónde caminar desde el sector agrícola, ganadero? Es este sector, como yo decía, que se vuelve la joya de la corona y que a veces, no solo a veces, hay años que se lo deja de lado, que inventamos otras cosas. Pero bueno, este es un sector del que nos tenemos que sentir también orgullosos como los otros que han comentado aquí. Rodrigo. A ver, Francisco, yo voy a coincidir muchísimo con las palabras de Javier. Uno de los males que está quejando al Ecuador y se suma con la sobrenormativa muchas veces, tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con la informalidad. Desde hace varios años, de igual manera, nosotros venimos dándoles herramientas al gobierno de ver cómo ponemos de manera transparente, utilicemos la tecnología. Así como Javier tiene su facturación, nosotros tenemos contrabando directo. O sea, ni siquiera estamos subfacturando. Se montan infraestructuras en el Ecuador para legalizar el contrabando que ingresa y se vende como producción nacional. El problema del contrabando hay que atacarlo desde sus raíces. Si generamos altos costos de producción en el Ecuador, el margen de costo de producción de fuera con el interno va a derivar en un incentivo perverso a la contrabando, y mientras más alto es el margen, más fácil es la corrupción, y hay que decirlo en esos términos, porque la subfacturación es corrupción. El pasarse por debajo de la frontera es corrupción, al igual que es corrupción sacar combustibles del Ecuador para venderlo a los países vecinos, aprovechando los subsidios en el Ecuador. Pero al contrabando tenemos que combatirlo desde sus raíces, no poniendo más trámites. Ya lo vivimos en el gobierno, en este gobierno, cuando se puso la sobretasa arancelaria, que indirectamente encareció más los productos que venían por la vía legal. Las ironías de la vida. Tanto así que la misma comunidad andina nos dijo, oigan, cholitos, eso está mal, así que retire nomás. Entonces, la idea es combatir los problemas internos, es fundamental, pero también es importante y necesario, y esto lo hemos conversado con SENAE, con Agricultura, con diferentes entidades, utilicemos tecnología y mecanismos de cadenas de bloque, de blockchain, justamente para ver de dónde viene la producción, cómo están precios, cómo está la estructura de cadena, y tratemos de facilitar las cosas para que la gente que quiere hacer las cosas bien pueda hacerlo, y quienes están en la informalidad puedan subir a la formalidad, y no lo que está pasando en este momento, que ante más trabas, lo que hemos vivido es que más bien en esta pandemia la informalidad se ha potenciado y los
gobiernos autónomos descentralizados han potenciado los controles a los formales, ahuyentándolos más aún de manera indirecta. ¿Es complicado hacer gestión en Ecuador muchas veces? Sí, lo es. Y lo es porque queremos normar todo y queremos sobrenormar todo. Los acuerdos comerciales nos ayudan a estabilizar la normativa precisamente para darle mediano y largo plazo. Yo creo que por ahí va mucho el tema. Y el tema de Alianza del Pacífico, que es preocupante a muchos sectores, nos preocupa. ¿Sí? También nos abre puertas para trabajar en economías de escala, porque la economía de escala, de manera articulada, así como tiene Chile-Perú en este momento para algunos productos agrícolas, podríamos ser Chile-Perú-Ecuador y vender a mercados donde necesitan también volumen, no solamente lo que el Ecuador sí tiene capacidad de producir, que es especialidad y productos gourmet. Yo les quiero agradecer a los cuatro por reflexionar, como hemos dicho públicamente, del futuro, del momento actual, de darnos ánimos, de demostrar el esfuerzo que podemos hacer. Son cuatro sectores que yo diría identifican una economía que puede ser mejor. Tenemos un país que puede ser mejor, sin duda. Y la dirigencia, las voces de ustedes, sí se comprometen más y digamos, si nos ponemos la camiseta, como suelen decir, vemos que hay una luz en el fondo del túnel. Quiero agradecer a Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, a Daniel Elmir, el de los constructores positivos, a Javier Díaz, el presidente de la Asociación de Industriales Textiles, y a Rodrigo Gómez de la Torre de la Cámara de Agricultura. Muchísimas gracias a los cuatro, estaremos en contacto.